Entonces, la voluntad de Dios encontró su realización creadora cuando produjo la raza humana. Su intención de crear seres que se asemejasen a Él mismo con la asombrosa capacidad para aceptar y corresponder a su afecto de su propia y libre voluntad. Fíjense, para aceptar y corresponder a su afecto de su propia y libre voluntad, o sea, de nuestro libre albedrío. Dios quiere que nosotros lo amemos por propia decisión, no porque Él nos los está ordenando. Si fuera así, no nos hubiera dado el libre albedrío, ¿verdad? Pero la relación no duró mucho sin que la voluntad egoísta del hombre la malograra. Todos sabemos la historia de Adán y Eva, y ahí fue donde se malogró, ¿sí? Su voluntad para con nosotros desde antes de la creación de la tierra era de proporciones inmensurables, de lo cual constituye evidencia suficiente el que su corazón anhelaba contar con algún objeto de su amor. Él anhelaba, era su voluntad tener a alguien con quien compartir su amor, y ese objeto somos nosotros. La voluntad de Dios, a pesar del carácter del hombre, de nuestra personalidad perversa, de nuestra fuerte tendencia a la rebeldía, no dejó de obrar a fin de lograr la redención del hombre. Su reintegración a la familia de Dios, su nuevo nacimiento y su renovación como hijo de Dios. Tanto fue así que de su conformidad con su propia voluntad y sus propios deseos determinó que su Hijo tomase forma de hombre y viniese a vivir entre nosotros, envuelto en la personalidad humana de Jesucristo. La voluntad de Dios para este planeta, para los que la pueblan, para todo el que entra en la expresión cielos y tierra, no se ha consumado todavía. Efesios 1, 9 y 10 dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también que están en la tierra. Esto nos está hablando y dará como resultado un reino milenial y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra de tales características que nada de lo que hay en la tierra puede compararse con ellos. A través de su palabra podemos obtener conceptos muy claros y específicos sobre lo que Él quiere de nosotros, y en buena medida es de esta fuente que obtenemos instrucciones perfectamente bien definidas sobre lo que Él espera de nosotros como hijos. Esto se aplica a todas las áreas de nuestras vidas, sea física, moral, espiritual y hasta devocional. Esto nos está diciendo que esta voluntad de Dios no se limita al código de conducta o simples códigos de conducta para la vida expresada en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Hay numerosos pasajes en la Biblia que nos dan instrucciones claras y explícitas acerca, fíjense bien, de qué debemos comer, qué debemos pensar, cómo debemos ejercitarnos o adiestrarnos, cómo debemos trabajar, cómo debemos emplear nuestro dinero, cómo debemos tratar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los parientes. Hasta se nos dan instrucciones en asuntos tales como al prestar o al pedir prestado, sobre las deudas, la hospitalidad, sobre el hábito de hablar demasiado, como también sobre las relaciones sexuales aceptables y sanas.
Lo que el Señor dejó en su palabra es un manual de vida. Ahí nos dice todo. Cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser jefe, cómo ser empleado, cómo ser padre, cómo ser hijo. Todo nos dice, ¿sí? Podemos considerar entonces que la voluntad de Dios no está restringida a cuestiones puramente espirituales. Cubre toda una gama de todas nuestras actividades humanas. Y esto es lo que justamente hace que la Biblia sea el libro tan práctico y bendito para los hijos de Dios. Es la autoridad final a la que podemos acudir en la toma de decisiones difíciles, como también para la resolución de los asuntos ordinarios del diario vivir. No basta con solo saber cuál es la voluntad de Dios. Es necesario ponerla en práctica. Jesús, al finalizar el Sermón del Monte, lo puntualizó con tremendo énfasis. En Mateo 7:27 dijo, 7:21, dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que de nada va a servir que lleguemos y le digamos, Señor, Señor, porque dice que de nada va a servir, que no vamos a entrar al reino de Dios si no hacemos la voluntad de su Padre que está en los cielos. Solo a través del Espíritu Santo, que nos proporciona el poder necesario para hacer la voluntad divina. Pero esto únicamente bajo la condición de lo que ya habíamos dicho, una total y absoluta cooperación con Él. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer puede cubrir cabalmente los elevados niveles morales de vida propuesta por nuestro Salvador. Solo Él lo puede hacer. Pero esto no quiere decir que, bueno, si no podemos cubrir cabalmente, pues no tratemos de hacerlo, ¿verdad? Pablo deja bien claro este concepto en Filipenses 2, 5 y 13. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque Dios, fíjense bien, ese es el 5, y el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Durante toda su estancia, ya lo dijimos, es hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Allí está el secreto, la cooperación total entre mi voluntad y la voluntad de Dios. En conclusión, vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objetivo principal o el propósito de nuestra vida. Romanos 12, 1 y 2 lo resume esta verdad y dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios debemos sumergirnos en su palabra escrita, saturar nuestras mentes con ella, orando que el Espíritu Santo nos transforme a través de la renovación de nuestras mentes, para que el resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecto, la voluntad de Dios, dejando que el Espíritu nos transforme,
pero que realmente nos dejemos, porque a veces decimos sí, pero no, ¿verdad? O nomás esto y lo otro no. Es todo. Dios ha elegido revelar algo de su voluntad en la Biblia. La voluntad perspectiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, debido a la voluntad de Dios, podemos saber que su voluntad es que nosotros nos robemos, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos santos como Él es santo. Esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su palabra y en nuestra conciencia, a través de las cuales Dios ha escrito su ley moral en los corazones de todos los hombres. Si bien podemos obedecer los mandamientos de Dios, podemos desobedecer, fíjense bien, si bien podemos desobedecer los mandamientos de Dios, esto no quiere decir que sea lo correcto. No hay excusa para el pecado, para nuestro pecado. Hay un ejemplo que llama la atención. Por ejemplo, Judas estaba cumpliendo la voluntad soberana de Dios cuando traicionó a Cristo, al igual que los romanos que lo crucificaron. Sin embargo, eso no justifica sus pecados. Ellos fueron responsables de sus actos y de su rechazo a Cristo. Hechos 4, 27 y 28. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Hasta aquí llegamos con esta clase y bueno, tengan en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que tengamos en Filipenses 2:5, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, y esa actitud es hacer la voluntad de Dios Padre. Nos vemos en la próxima.